Una vez que hemos fijado el escenario apuesta, como ustedes ya lo han visto, y que además de haber fijado el escenario apuesta, obtenemos la calificación, el número al cual tiene que llegar cada variable en ese escenario apuesta, y a su vez, después, lo que hacemos es describir el comportamiento de cada variable en el escenario apuesta, que no es otra cosa que ir perfilando el objetivo estratégico específico de cada variable para alcanzar esa meta. Una vez que tenemos eso, tenemos que entrar en la etapa de lo que podríamos llamar planeamiento o elaboración del plan. Y esto lo que tenemos que hacer es el cómo vamos a llegar desde donde está cada variable hoy a donde va a ir cada variable en el horizonte temporal que hemos fijado. Para eso vamos a usar este pequeño soft que es la matriz de acciones y resultados. Son dos pasos que tenemos que hacer. Ahora vamos a describir el primero. Y una vez que estamos en esto, vamos a la hoja que dice variable 1. Y cuando estamos acá, lo primero que tenemos que hacer es, porque vamos a tener que llenar una plantilla de estas para cada variable, nos vamos a este cuadro azul, hacemos un clic, acá nos dice que va a borrar las anteriores grabaciones, aceptamos, y acá ponemos la cantidad de variables que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso vamos a poner 5, aceptamos, y automáticamente vamos a ver que acá abajo, fíjense ustedes, acaban de aparecer las hojas de las 5 variables. Es decir, vamos a llenar para cada variable una hoja de estas. Y entonces, vamos a la variable 1. Y fíjense ustedes, acá hay unas instrucciones, pero es muy sencillo. Ponemos el nombre de la variable, el eje vertical horizontal al cual pertenece. Toda esta información ya la tenemos. Describimos, copiamos el estado actual. Describimos, copiamos el estado que tiene que alcanzar en el escenario apuesta. Podemos también transcribir las calificaciones que recibió en su evolución histórica en el actual, en la tendencial y en el escenario apuesta. Y a partir de allí, lo que tenemos que hacer es realmente comenzar a trabajar pensando, imaginando, hablando con expertos para poder definir qué acciones y con qué resultado vamos a construir ese salto desde el estado actual al escenario apuesta. Lo importante es que acá tenemos una columna de tiempo también, que es muy importante saber cuánto demora cada acción, porque a veces puede haber acciones que son muy importantes y muy factibles, pero llevan más tiempo que el que tenemos para el horizonte temporal y entonces esto ya no es posible utilizar ese tipo de acciones. Y una casilla, una columna para observaciones de todo tipo. Pero lo más importante es que para cada acción, con su resultado, tenemos que hacer una evaluación IFA, esto es importancia y factibilidad técnica. Y esto es en una escala de 0 a 10, tenemos, como si fuera un examen, le tenemos que poner una nota. Esta acción, ¿cuán importante es para ese salto en esta variable de su estado actual a su escenario apuesta? Y una vez que estamos así, podemos poner, por ejemplo, 6. Es suficiente, más de la mitad de importancia, muy importancia. Pero quizá la calificación más puntual, en la cual tenemos que prestar más atención, es la factibilidad técnica. ¿A qué le llamamos factibilidad técnica? Es la capacidad real que tenemos o no de ejecutar la acción y de obtener el resultado. Y esto es muy importante para un proceso de planeación, porque si llegamos a pretender hacer acciones para las cuales no tenemos suficiente factibilidad técnica, lo más probable es que fracasemos. Y entonces, también en una escala de 0 a 10, lo que vamos a colocar es una calificación. Supongamos que acá podemos poner un 7. Entonces, esto significa que esta acción, la que sea, con este resultado y que demora tanto tiempo, después veremos más adelante dónde la comenzamos y dónde la terminamos, es importante y tenemos suficiente factibilidad técnica. Así, de esa manera vamos completando cada una de las plantillas de las matrices para cada una de las variables. Cuando terminamos de completarlas a todas, las tenemos que comparar entre sí para
hacer dos evaluaciones. La primera de ellas es bastante interesante, no es sencilla, hay que trabajar bastante, no hay forma de hacerlo con modelos matemáticos. Esto es básicamente a juicio de los analistas y de los expertos que colaboran. Lo primero que tenemos que medir y eliminar son las incoherencias operativas. ¿Qué significa esto? Es probable, se da muchas veces, que una acción que aparece como muy buena en la variable 1 está dificultando y a veces impidiendo hacer otra acción de la variable, por ejemplo, 4. Y esto hay que arreglarlo. No podemos empezar, como se dice habitualmente a modo de ejemplo, a construir una pared donde dentro de 6 meses tenemos que poner una puerta, porque entonces estaríamos haciendo un esfuerzo inútil y además complicando las tareas. Una vez que hemos eliminado estas incoherencias operativas, tenemos que volver a comparar todas las acciones de todas las variables entre sí y todos los resultados, sobre todo los resultados, porque lo que vamos a hacer es tratar de eliminar las redundancias. ¿Qué significa esto? Muchas veces se va a dar el caso de que una acción da un resultado o pretende un resultado que es muy parecido o superior al resultado que da otra acción de otra variable. A veces llegan a ser idénticos. Por lo tanto, dos acciones que pretenden el mismo resultado es una redundancia, es una pérdida de esfuerzo, es una cosa que no tiene el menor sentido hacerlo. Por lo tanto, estas cosas hay que eliminarlas. Y entonces, una vez que hemos limpiado con estas dos formas de estudiar y de comparar las acciones, puede haber muchas más que sean necesarias y eso lo deciden los analistas, nosotros tenemos una lista completa de variables e indicadores a las cuales tenemos que someter a otra prueba que veremos en un momento posterior en otra grabación.